Muy buenas noches. Vamos entonces a hacer énfasis sobre lo que tiene que ver con la entregable de la exposición número 2 del avance del proyecto de la asignatura Metodología de la Investigación en la Educación. Esto es en el doctorado en Educación. Los estudiantes de este doctorado son Marisol Mena Mosquera, Alenson Mosquera Palacios y quien les habla, Hugo Eutorgio Córdoba Hurtado. Nuestro docente es el doctor Jorge García Villanueva. Vamos entonces a hacer énfasis de esta investigación en lo relacionado con las hipótesis. Y podemos entonces decir que las hipótesis son unas proposiciones tentativas acerca de lo que tiene que ver con las relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistemáticos. Eso para responder tentativamente a un problema indicando lo que se busca o se trata de probar en una investigación. En general, la hipótesis son proposiciones sujetas a comprobación. Teniendo en cuenta lo anterior descrito, se plantean como hipótesis de este proyecto de investigación las siguientes. Primero, el uso de la herramienta Web 3.0 como recurso metodológico mejora significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del grado sexto de la institución educativa Antonio Anglés. Como segunda hipótesis de este proyecto tenemos entonces que la incorporación de entornos virtuales interactivos en la enseñanza de las matemáticas facilita la comprensión de conceptos abstractos en estudiantes del grado sexto. Como tercera hipótesis tenemos que las herramientas personalizadas de la web 3.3 permiten atender mejor las diferencias individuales en el aprendizaje de las matemáticas. A continuación, entonces, mi compañera Marisol Mena va a hablarle a ustedes de lo que tiene que ver con las variables. A continuación vamos a hablar sobre las variables, teniendo en cuenta que una variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir diferentes valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente. Es todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Varios autores han escrito sobre el tema de las variables en la investigación, cada uno aportando su perspectiva y enfoques. Algunos de los más destacados son Arias Gómez Villasis y Miranda Novales, los cuales en su artículo El protocolo de investigación 4 habla sobre variables de estudio. Estos autores proponen una clasificación de las variables en estudio, incluyendo variables dependientes, independientes, intervinientes, etc. Destaca la importancia de definir claramente las variables y sus dimensiones para llevar a cabo una investigación rigurosa. Otro autor tenemos Espinosa Freire. En su trabajo sobre las variables y su operacionalización en la investigación educativa, el autor enfatiza la importancia de la operacionalización de las variables, es decir, el proceso de definir cómo se medirán y observarán las variables en la investigación. Otro, Grau et al. En su libro Metodología de la Investigación, los autores resaltan que en el concepto de variable está estrechamente ligado a las hipótesis de investigación. Consideran que una variable es una propiedad que puede adquirir diferentes valores y cuya variación es susceptible de ser medida. Anderer. Este autor define la variable
como una característica que puede tomar diversos valores o magnitudes, siendo atributos o características que se miden en los sujetos de estudio. Arias define una variable como una característica o cualidad, magnitud o cantidad susceptible de sufrir cambios y es objeto de análisis, medición, manipulación o control en una investigación. Efectivamente, las variables identificadas en un proyecto de investigación representan un conocimiento de vital importancia. Con ello, sabemos que son las concepciones referentes con los que se forman los enunciados de un tipo particular denominado hipótesis. Estas variables ayudan a perfeccionar de una manera más coherente los instrumentos con los cuales se recogen los datos. Para el desarrollo de este proyecto se plantean variables cualitativas con observaciones para las cuales no existe una escala numérica con sentido y solo es posible clasificarlos en categoría. Esta cualificación está relacionada con la variable ordinal, con lo cual los datos pueden ser ordenados de una manera lógica. Compañero Hugo hará énfasis sobre los objetivos específicos trabajados en el proyecto, a los cuales se le trazarán unas variables. En esta investigación tenemos unos objetivos específicos a los cuales les vamos a construir unas variables. Por ejemplo, en el caso del objetivo facilitar a los docentes el uso de la tecnología web 3.0 como una herramienta metodológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje, le hemos construido como variable lo que tiene que ver con el uso de las TIC por parte de los docentes. Asimismo, tenemos otro objetivo específico, es diseñar un blog con actividades que permitan lograr un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Como variable, entonces, es construir un blog para desarrollar las actividades. De igual manera, tenemos otro objetivo específico, es familiarizar a los docentes con la multimedia en la utilización de la web 3.0 y se ha elaborado una variable relacionada con la buena calidad del software durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, tenemos otro objetivo específico que es seleccionar materiales y recursos teóricos, didácticos y técnicos que contribuyan a la elaboración del blog de aprendizaje en el área de las matemáticas y de igual manera se ha construido una variable relacionada con la expectativa respecto al software educativo en función de las actividades en el área de matemáticas. Siendo así, vamos al proceso lo que tiene que ver con la operacionalización de las variables. Con ello se ha construido una matriz operacionalización de las variables, las cuales tienen una estructura que consiste en crear la variable, hacer una definición, tener en cuenta unas dimensiones, unos indicadores y finalmente unas técnicas, unos instrumentos que sean medibles. En cuanto a lo que tiene que ver con esta variable, tenemos el uso de la tecnología y para ello tenemos lo que es un concepto de definición que hace énfasis sobre la tecnología juega un papel crucial en la sociedad actual, mejorando la eficiencia, facilitando la comunicación, impulsando la innovación y transformación de diversos sectores como la educación, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera. Estas dimensiones tenemos lo que tiene que ver la relacionada con las tecnologías en una dimensión comunicativa, una dimensión de las habilidades y competencias y la dimensión de la innovación. Cada una tiene una definición que corresponde a estos procesos relacionados con las variables. Estos indicadores que son todos aquellos que son medibles y permiten que conozcamos
cuál es su porcentaje de actividad de cada uno de los docentes que hagan uso de estas herramientas, y para ellos medimos la actitud y percepción de esos docentes, qué tanto ellos han adoptado esas nuevas tecnologías en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Tenemos otros indicadores relacionados con la colaboración en la investigación, y es donde se evalúa la capacidad de los docentes para utilizar estas herramientas colaborativas en línea. De igual forma, tenemos lo que tiene con el desarrollo profesional del docente. Incluye la participación en capacitaciones sobre el uso de las TIC. Finalmente, desde esta estructura tenemos la parte técnica con instrumentos, y se dice que debemos de elaborar un cuestionario para identificar qué tanto es el uso de estas herramientas tecnológicas. Podemos hacer también entrevistas, podemos hacer uso también de las encuestas, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, esta estructura es muy fundamental cuando tenemos en cuenta el tema de las variables. A continuación, entonces, el compañero Alenson Mosquera va a hacer énfasis de lo que tiene que ver con la relación de casualidad entre dos variables. Una relación de causalidad entre dos variables significa que una variable, o sea la causa, tiene un efecto directo sobre la otra variable, el efecto. En otras palabras, un cambio en la variable independiente causa resulta un cambio observable en la variable dependiente efecto. Es importante distinguir entre la causalidad y correlación, ya que la correlación simplemente indica una relación, pero no necesariamente una relación de causa y efecto. Teniendo en cuenta que una variable independiente en una investigación es aquella que se manipula o controla deliberadamente por el investigador, es la variable independiente la que se cree que tiene un efecto o influencia sobre la otra variable, es decir, sobre la variable dependiente. Mientras que la variable dependiente en una investigación es la variable que se observa, se mide o registra los resultados de los cambios en la variable independiente. Es la variable dependiente la que se cree que es afectada o influenciada por la variable independiente. En el caso de la variable relacionada con el uso de la tecnología, la variable independiente sería lo que las personas manipulan con relación a esas herramientas tecnológicas, mientras que la variable dependiente sería la motivación de las personas por hacer uso de esas tecnologías. La tecnología sería la variable independiente. La motivación por el uso de la tecnología sería la variable dependiente, que lo que se mide o registra sería el número de personas que tendrían el interés de hacer uso de esas herramientas tecnológicas. La tecnología hace parte de la variable independiente porque se puede controlar. Por ejemplo, podemos decir qué tipo de programas tecnológicos pueden utilizar las personas para desarrollar sus actividades. Se presentarán variedades de programas tecnológicos para que se escoja cuál es el que les generaría mayor motivación o cuáles les afectaría para procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, la motivación por el uso de las tecnologías es la variable dependiente, puesto que se podría variar dependiendo del tipo de herramientas tecnológicas utilizadas y los respectivos programas a implementar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Como referente de esta investigación tenemos a Miranda 2016, Espinosa Freire en el 2018 y Grau León en el 2014.